Buenos días, bienvenidos al Salón de Mayo, sede de la Asociación Hermanos Saiz Nacional. Ediciones La Luz está en su segunda jornada de presentaciones en esta 31 edición de la Feria Internacional del Libro de La Habana. Como es habitual, la Casa de la Joven Vanguardia Artística Cubana acoge a sus 5 editoriales para la presentación de novedades editoriales. Y bueno, Ediciones La Luz, hoy insertándose en un programa de un evento que tiene como super objetivo la promoción de nuevos formatos, o al menos más allá del formato habitual del libro físico, pues bueno, insertándonos en ese super objetivo de promover la literatura en otros formatos, es que Ediciones La Luz hoy en este salón va a proponer su catálogo de audiolibros, un catálogo que ya suma más de 10 títulos y hoy estarán siendo presentados también en retrospectiva, y más tarde estaremos también compartiendo nuestra colección de ebook y también una serie audiovisual dedicada al público infanto-juvenil. Entonces, eso estará ocurriendo durante todo el día en esta sede de la asociación, pero ahora en la mañana vamos a presentarles este audiolibro que ha sido realmente muy esperado, muy deseado dentro del equipo de trabajo de Ediciones La Luz. Me refiero a Los cielos desiertos, Luis y Sergio en las voces de jóvenes artistas cubanos. Luis y Sergio, que dan nombre a esta organización de jóvenes artistas cubanos. Entonces, este audiolibro es el resultado de una beca de creación El Reino de este Mundo que entrega la Asociación Hermanos Saiz. Fue además otorgada a Lisette Prego, que tengo aquí a mi lado. Lisette es periodista de profesión, pero también es escritora, y en estos momentos también es la jefa de sección de literatura de la Asociación Hermanos Saiz en Holguín. Yo quiero que Lisette hable en su momento sobre este audiolibro, pero hemos querido que acompañen a la luz dos periodistas, además de esta dama que tengo al lado. Y ellos son, Yusmila Peña, periodista también. Esta es una mesa muy lenta. Es una mesa que ha venido desde el oriente cubano a tomar el Salón de Mayo. Y tengo en otro extremo de la mesa a Yacel Toledo, también periodista, y además vicepresidente nacional de la organización. Entonces, ellos se encargarán de hacerle el elogio a este audiolibro que ya les comento rápido, que ha tenido la colaboración, como en tantos otros proyectos, de los estudios de Radio Angulo en Holguín, especialmente en el trabajo de Mario Carralero. Ha tenido la colaboración también de DJ Acid Seduction, que también está involucrado en otros proyectos con Ediciones La Luz, el diseño de Robert Wright, que está acá también con nosotros, y bueno, el cuidado, la selección de los textos de los hermanos Saiz en manos de Lisette Prego. Entonces, yo pienso que primero se impone, Lisette, que tú hables brevemente de la idea de crear este audiolibro y, bueno, iremos pidiéndole a tus presentadores, a Yusmila Peña y a Yacel Toledo, que también compartan con ustedes sus impresiones. Bueno, hace varios meses ya, desde el Ejecutivo Provincial de la Asociación de Hermanos Saiz en Holguín, nos debatíamos en la intención de generar una serie de acciones para celebrar el 35 aniversario de la organización en la provincia. Y también teníamos como premisa en Romería de Mayo rendir homenaje al fallecimiento, el 65 aniversario del asesinato de los hermanos Saiz. Este homenaje queríamos que viniera de una forma diferente, pero realmente no teníamos claro cómo lo íbamos a hacer, cómo íbamos a singularizar ese homenaje. Entonces se me ocurrió la idea de hacer un audiolibro a partir
partir de textos publicados de los hermanos ahí. No tenía muy claro exactamente con qué textos, ni siquiera los había leído, lo confieso. Y algunos amigos me hicieron llegar libros donde se compilaban las obras de estos muchachos. Estuvimos pergeñando esta posibilidad en la editorial de hacer un audiolibro, de que la colección Quemapalabras atesorara en él la memoria de estas voces actualizadas, recién descubiertas por nosotros, pero que desde su sabor añejo tenían un matiz de actualidad que nos interesaba compartir con los jóvenes, tanto asociados como los que no lo son, artistas, público en general. Entonces comencé a descubrir algo que yo pienso que debe ser por donde debemos comenzar los asociados, y es conocer quiénes son las personas que dan nombre a esta organización. O sea, muchos llegamos con la voluntad de unirnos a una organización que une a la vanguardia artística joven cubana, pero en muchas ocasiones con la intención de hacer más visible nuestra obra propia. Y desconocemos, más allá de leernos los estatutos o de saber que fueron muchachos que fueron asesinados, que eran muy jóvenes, sus rostros en algún que otro cartel. Ahora en la Casa del Joven Creador en Holguín, desde la entrega de una carta que está a las puertas de la Casa del Joven Creador, que nos recibe con los rostros, con la mirada de estos muchachos. Pero realmente, si somos artistas, y ellos eran artistas, lo lógico es que conozcamos su obra. La intención de la selección, valga la cacofonía, está marcada por la búsqueda de exhibir un abanico de emociones, de mostrar la subjetividad de Luis y Sergio Said Montes de Oca, de no recurrir al lugar común que puede ser su obra política, su ideario político de lucha social, que no deja de ser importante, que no deja de ser encomiable para la edad que tenían, porque se les puede encontrar una hondura desde el punto de vista de análisis sociopolítico. Para los 16, 17 años, realmente tener una mirada crítica a la sociedad en la que vivían, muy interesante. Pero para desmarcarlos de ese único cristal con que se les había mirado, me parecía a mí, demasiado. Y los textos seleccionados muestran, sí, esa voluntad de lucha social, esa intención de revelar inequidades, injusticias, esa búsqueda de la libertad, pero también el descubrimiento de la sexualidad, el despertar del erotismo, la autopercepción, esas luchas en las que se debaten los adolescentes cuando están construyendo su personalidad, descubriendo su yo, tratando de encontrar su lugar en el mundo. La mirada hacia la religión, que está casi como de un acto de rebeldía, están incitando a Jesús, pero poniéndolo en una posición humana, más terrenal. Y creo que en eso quizás está la principal virtud, que no es nuestra en ningún caso, que nosotros lo único que somos de alguna manera el marco donde se retrata a estos muchachos, el alma de estos muchachos, y que me gusta mucho que todos los que componen este audiolibro, que ya ustedes darán más detalles, estén sus voces amarradas, trenzadas a la música que creó específicamente para este audiolibro DJ Acid Seduction, porque da un toque de contemporaneidad, porque actualiza ese discurso y lo entrega en formatos, en maneras, en un lenguaje que es más cercano al público meta, que es para el que estamos creando este tipo de productos. Dice, más adelante quiero que te refieras también al trabajo con los artistas, miembros de la Asociación Hermanos Said, que conforman el elenco que aporta las voces, y bueno, el trabajo también que hizo con ellos Fermín López, Fermín López y Jordán Cera, que pertenecen a la compañía
de narración oral, palabra de Dios, pero eso he pedido que sea más adelante. Yo ahora quiero que escuchemos a Lyudmila sus consideraciones, ella que es una mujer que sabe escuchar y tiene criterio, que le demos la oportunidad también a ella de compartir con ustedes cuál es su impresión de este audiolibro, Los cielos desiertos, que bueno, que ahora ya les estoy comentando, que pueden escucharlo de forma libre en el canal de iVoox de Ediciones La Luz. Está ahí junto con una colección que suma, como dije en un momento, más de 10 títulos que pueden ser escuchados y descargados si se animan también. Bueno, sí, para mí, siempre lo digo, es un placer acompañar a Ediciones La Luz, estar bajo el manto creativo de Ediciones La Luz. Y bueno, Lisa decía algo en lo que yo no concuerdo, y es que digamos que la riqueza del audiolibro no está en las manos y en la creación de ustedes, y bueno, es cierto que lo primordial es la obra de los hermanos Sáenz, pero obviamente el talento, la sensibilidad y ese amor por el arte está presente en estos 11 audios que ahora mismo podemos disfrutar, como decía Josep, en el canal de iVoox. Y lo otro que quería también resaltar es que Ediciones La Luz, no es porque esté yo aquí al lado de ellos en este panel, es siempre sorprendente. Es una editorial que desde su lugar, desde ese espacio geográfico, sabe arreglárselas para sortear cualquier dificultad tecnológica y material para poner delante de los públicos una obra que bueno, ya hablaremos sobre eso, pero que ha trascendido incluso los formatos, y hoy bueno, estamos hablando de este audiolibro. Por eso entonces bueno, he escrito estas palabras que son sencillas y es un resumen realmente de lo que sentí yo cuando comencé a escuchar estos poemas. Además de que también quiero decir, como Elisa, que ha sido un descubrimiento, porque siempre se habla de la obra de los hermanos Sáenz como revolucionarios, como decía ella. Y yo igual tengo que reconocer que no había escuchado nunca, no había leído nunca ni siquiera uno de los poemas de los hermanos Sáenz. Por supuesto que no es ningún punto para mí, pero por eso mismo agradezco entonces a Ediciones La Luz que nos haya puesto delante todas estas verdades. Cuando nos hablan de la memoria y del no morir más allá del disparo, de la indiferencia de las piedras, de un siglo que se fue y de las páginas escritas para alguien, algún día, y de la juventud que se entrega con el pecho abierto a la creación, cuando nos hablan de la trascendencia, pensemos en la luz. La editorial Holguinera lo ha hecho otra vez con el audiolibro Los cielos desiertos, y eso de sacudir el polvo a los años no es un arte sencillo, ni oficio que se le dé bien a todo el mundo. Ya decíamos que a ellos sí. Pero en Ediciones La Luz son expertos en darles color a las cosas buenas y en no dejar morir lo hermoso. No importa si en formato impreso o como pueda hacerse presente el ángel para atrapar la atención de los públicos. Agarrarse al sí se puede y armar un complot poético a varias voces con 11 textos de Luis y Sergio Sáenz Montes de Oca, los hermanos Sáenz, en el aniversario 65 de su muerte, es una manera delicadísima de decir que importan el arte, los héroes y los poetas. La madre del sueño fue, como decía Luis, la periodista y editora Lisel Prego Díaz, quien ganó la beca de creación, como ya se había anunciado, El Reino de este Mundo, de la Asociación Hermanos Sáenz, con la selección de textos y la dirección general. Y otra vez la emisora provincial Radio Angul abrigó el nacimiento de un proyecto literario para el cual prestaron sus voces jóvenes creadores de las distintas secciones de la vanguardia artística holguinera. Cada uno de ellos nos devuelve la subjetividad de los apasionados adolescentes que eran los hermanos Sáenz cuando escribieron versos inspirados en sus primeros descubrimientos del erotismo, la sexualidad, el enamoramiento tierno y rebelde, la religiosidad con sus conflictos entre el bien y el mal, y la comprensión de una realidad agreste que los llevó a intentar transformarla. Los poemas, interpretados por voces diferentes que les dan sus propios matices, nos traen de vuelta a unos jóvenes que sorprenden con versos lánguidos o ardientes,
Y uno se pregunta cómo es posible que con poco menos de 17 o 18 años pudiesen escribir textos como este. Y voy a leerles un fragmento de uno que me llamó mucho la atención y que se llama Sexo en Presente, de Luis Saiz Montes de Oca. Escuchen este breve fragmento para que se den cuenta, porque decíamos, ellos murieron con 18 y 17 años, pero es posible que hayan escrito estos poemas con mucha menos edad. Y además en la época en la que los escribieron. Tu carne blanda, ajena al mando, y sin embargo tan presente y pegada al hoy y al mañana. Mi carne y la tuya, solas como salen los mares sin amores, ausente, eterna presencia de hoy. Los cuerpos unidos y en la carne blanda, ajena al mando, los muslos suaves y redondos del sol y de la mano mía, los senos casi infinitos de goce y sabor a ti, los ojos más hondos y duros cuanto más ansiosos, y tu carne blanda, pegada al suelo y sucia de mí, mojada y tibia como un yo imposible, lanzada al viento, casi como una mañana, clavada en el tiempo sin existencia ni cierta ni futura. Ahí se asienta la riqueza fundamental de este audiolibro, en la búsqueda del arte guardado en estantes de alguna biblioteca poco visitada, en la persistencia por rescatar la obra de dos poetas que murieron cuando comenzaban a vivir y mostrarla en pleno latir, gozosa. El audiolibro Los cielos desiertos puede descargarse en iVoox, como decía Luis, gratuitamente, y esa es otra de las bondades que ha puesto Ediciones La Luz ante nosotros, porque ni siquiera tenemos que comprarlo, solamente es acceder a internet y escucharlo, descargarlo, tenerlo con nosotros para en cualquier momento poder disfrutar de esta obra y reproducirla pista a pista como se consume la música actualmente. Y otro de sus valores es que no se trata de poemas musicalizados, ni se utiliza el sonido como telón de fondo, sino que este es parte fundamental del producto artístico para generar atmósferas y lograr que el usuario conecte con el mensaje. Así, Ediciones La Luz nos pone gratis, en un mundo ajeno a las gratuidades, estos 11 textos de los hermanos Saiz y nos abre los cielos a la tentación de lo poético. Solo hay que dejarse tentar. Así que bueno, dejemos tentarnos todos. Gracias, Luisa. Me alegra mucho además que separes en ese detalle de que está disponible el audiolibro. Todavía en Cuba se habla mucho, se está hablando mucho en los últimos tiempos de promover la literatura en otros formatos. El lector cubano es muy apegado a la forma tradicional de lectura o de manera de consumir el libro, que siempre es el libro físico. Y no tenemos un entrenamiento, como debería ser ya a esta altura del siglo XXI, de acudir a otros formatos. Y a la hora de acceder a los sitios donde se puede escuchar este tipo de material, nos volvemos un rollo literalmente, y esto que no estamos habituados a consumir este tipo de productos. Pero bueno, yo pienso que si el público meta son los jóvenes del siglo XXI, bueno, vamos a tener entonces un camino ya ganado. Nos corresponde a ese otro público que no está muy diestro en acudir a este tipo de formatos del libro, insertarlos, enamorarlos también, porque es el resultado de un trabajo que merece, que exige tanto cuidado profesional como el libro en su formato físico. Hay trabajos de selección, hay trabajo de curaduría, hay trabajo de edición, de diseño, igual que en un libro de papel. Entonces, solo uno se escucha y el otro nos exige bajar un poco la mirada. Y creo Luis también que tiene un plus el audiolibro, y es que además de todo esto que tú has dicho, también tiene la promoción literaria ya incluida, porque al estar disponible de forma gratuita y al compartirlo, cada vez que una persona lo comparte con un amigo, lo envía por interno, se está promoviendo la literatura. Y yo creo que eso es un valor añadido también del audiolibro. Y este tipo de selecciones también de hacer, bueno, tú podrás hablar de esto, son
pensadas también con el propósito de hacerle espacio también de promoción a los jóvenes artistas, porque aquí en esta selección, en esta nómina de 11 poemas, son 11 jóvenes artistas miembros de diferentes secciones de la Asociación Hermanos Saiz en Holguín que se han involucrado, y como dice Miller, cada vez que una pista de este audiolibro se comparte en las redes sociales, también se está hablando que un joven miembro de la Asociación Hermanos Saiz ha aportado su voz al propósito mayor de esta colección Quema Palabras, que es ese es nuestro lema: atesoramos la memoria de la voz. Entonces invito a Yacer Toledo, vicepresidente de la Asociación Hermanos Saiz, como dije en un momento, y también periodista, que comparta sus consideraciones sobre los cielos desiertos. Gracias, hermano. El abrazo grande a todos los que están aquí en la sala, el saludo también a quienes nos siguen por las redes, el agradecimiento siempre a la luz. Para nosotros en lo personal siempre es muy importante la sensación. Indudablemente aquí con usted uno se siente como en familia. La luz indudablemente es una editorial que siempre cultiva la validez, no solamente por la calidad de los libros, sino también por eso, por las sensaciones que da su interior. Yo también preferí escribir las palabras. Era agosto de 1957 cuando los disparos apagaron la vida de aquellos dos jóvenes de apenas 18 y 17 años de edad, Luis y Sergio, dos hermanos que morían uno defendiendo al otro. Segundos después, la madre salía desesperada de la casa e iba entre llantos. Presentía lo sucedido. Algo le aseguraba que esos sonidos eran provocados por balas contra sus hijos. Allí, frente al cine del poblado, estaban los cuerpos. El dolor e indignación por lo sucedido caminaba por las calles de San Juan. Chocaba contra las paredes y subía a lo alto. Hay mucho de tristeza y también de poesía en las últimas horas de los hermanos Saiz, en el beso que le dieron a su madre antes de salir del hogar, en el saludo a los amigos aquella noche, en el cariño y el valor de ambos. La obra de Luis y Sergio debiera inspirarnos siempre. Cuando don José Luis Labrada y también entonces presidente del HS en Holguín y también Licey Preo nos dijeron que Ediciones La Luz deseaba hacer un audiolibro con parte de la obra de ellos, y en voces de jóvenes del presente nos alegramos infinitamente. La Luz, con Luis Josep al frente, es sin dudas manantial de proyectos y de belleza que nos enorgullece siempre. Sabíamos que sería una propuesta interesante por el contenido y también por la forma. Palpitan aquí 11 poemas, versos con más de 65 años de existencia, dos almas o muchas que gravitan, que laten entre emociones, deseos, golpes, llantos, pasión. Voces diversas, jóvenes de hoy que le confieren otros matices a las letras aquellas, tonos más actuales con efectos radiofónicos, mezclas de sensaciones que recorren nuestra mente y que circulan por las mareas de nuestras almas. La primera vez que escuché este audiolibro fue una tarde de miércoles en una soledad aparente. Mientras lo oía, imaginaba a aquellos muchachos repletos de sueños, enamorados de la literatura y el arte en general. Me parecía verlos escribiendo con el ímpetu que caracterizó sus vidas. Entre las imágenes estaba también su madre, Esther, maestra de profesión, quien aprendió de memoria varios poemas de sus hijos y en ocasiones los decía a quienes llegaban a su casa en el actual municipio pinareño de San Juan y Martínez. Los cielos desiertos, poemas de Luis y Sergio Saiz, es una obra necesaria. Nos permite revisitar las entrañas de dos seres humanos más conocidos por su labor revolucionaria y una organización, la HS, que por su obra literaria. Ese es quizás el primer valor de este audiolibro: poner a disposición del público parte de la obra creativa de dos autores poco conocidos en el ámbito poético cubano. Que sean voces de jóvenes actuales le confiere matices especiales a esta propuesta, que ojalá reciban miles de reproducciones en plataformas digitales y nos acompañen en teléfonos celulares y en otros dispositivos. Poemas como definiciones, llanto de sal, mi vida es, déjame llevarte en ansias, sección presente, cansancio, incitación al descamisado Jesús, un verso me pide, senta para un tiempo y canto a la muerte, son ventanas al espíritu de dos jóvenes que escribieron también narrativa y ensayos. Resaltamos la buena selección de los poemas a cargo de la periodista y escritora Licey Preo, no solamente por sus valores literarios dentro de la obra de Luis y Sergio, sino por mostrarnos variedad de temas y sensaciones que los inquietaron, lo social y lo político, como decía Licey hace un rato, y también Ludmila, solían motivar versos, relatos y reflexiones en ellos, y también los amores y desamores, lo sensual y el dolor. Fue especial escuchar los versos con el estilo expresivo de jóvenes creadores de varias manifestaciones, quienes integran hoy la HS,
incluidos los escritores Reinaldo Saldívar, Noé Luis Laurada, la propia Lisset, José Luis Laguarda y Dania Salazar, el artista visual Armando Ruiz, los realizadores audiovisuales Alicia Durañona, Yailin Ojeda, Daniel Santiesteban y Aileen Abreu, y el músico y artista escénico Laibert Desier. Con la asesoría de Fermín López, director de la compañía de narración oral Palabras al Viento, y Jordani Cera, director del Centro Cultural Casa del Cuento, sus lecturas interpretativas enriquecen una propuesta que ojalá tenga otras partes, más extensiones. Los cielos desiertos es una inspiración para acercarnos más a Luis y Sergio. Con diseño de Robert Rice y grabación y edición de voces de Mario Cajalero, esta obra merece ser escuchada, no solamente por el valor histórico que representa acercarse a los versos de aquellos autores, también por la calidad de la realización con música original para cada uno de los poemas. En tiempos de retos, para presentar las propuestas literarias cada vez de forma más atractiva y aprovechar las plataformas digitales en función de la promoción, esta entrega de Ediciones La Luz es un buen ejemplo de lo que se puede hacer con profesionalidad y la pasión que todos sabemos caracteriza a esta casa editora que, como ícaro de belleza y persistencia, seguramente seguirá volando con mucha fuerza y estilo en el panorama creativo cubano. En la HS, durante los años más recientes, hemos impulsado varios proyectos editoriales relacionados con Luis y Sergio, incluidos los libros Juventudes, compilación de artículos ensayísticos publicados por Ser de Belleza en Villa Clara, y los antepasados, selección de 10 cuentos por Algodón en Matanza. Deseamos que los acercamientos sigan creciendo. Soñamos, por ejemplo, con varios cortometrajes que recreen escenas de sus vidas y también con otras propuestas dramáticas basadas, por ejemplo, en cuentos de Luis y Sergio que perfectamente pudieran ser adaptados al lenguaje audiovisual, videoartes, que algunas veces también hemos hablado de videoartes, y también de la posibilidad, por ejemplo, de un filme que muestre los conflictos, sueños y la riqueza de la vida de aquellos muchachos y también de sus padres, quienes nunca superaron la pérdida de sus hijos. Esther, con más de 100 años, todavía intentaba mantenerlos vivos diciendo sus poemas o teniendo su cuarto tal cual ellos lo dejaron aquel día de sangre. Gracias a la luz por los cielos desiertos y al encanto de siempre. Que la poesía nos acompañe en todo momento. Gracias, Rachel. Entonces, bueno, devuelvo la palabra a Lisset y tiene cosas que contar de ese proceso. Es arduo, yo sé que es un proceso arduo a la hora de conformar un audiolibro. Aquí también está en la sala Elizabeth Soto, que tendrá en un segundo momento acá la responsabilidad de presentar en retrospectiva la colección que da palabra, y ella sabe, porque ha estado involucrada en la producción de muchos de nuestros audiolibros, lo difícil que puede ser todo este proceso de trabajar, sobre todo con personas, con artistas que no están acostumbrados a usar como instrumento su voz. Los músicos sabrán hacerlo muy bien, pero los escritores, los artistas de la plástica no dominan a veces las cosas más elementales para poder hacer una lectura precisa, comunicativa de la obra, y sobre todo si es una obra poética como esta que se ha escrito. Ya en un segundo momento, en esta mañana, van a estar contando cómo fue que comenzó este camino sonoro de la luz. Y Elisa, que ha tenido a bien llevar de la mano esta colección en sus más recientes números, me dejaba ya un camino andado en el ejercicio de gestionar, de conducir a los muchachos que no tenían o no tienen un dominio o un ejercicio de lectura interpretativa quizás más eficiente. De ella busqué consejos y agradezco también que en este proyecto, que es una beca que nominalmente se otorga a una persona, en mi caso, ¿no? En ese previo ya presentamos el proyecto y tal, pero en el que se involucró todo el equipo de Ediciones La Luz, como en cada proyecto que llega hasta aquí y que fue acogido siempre con el propósito de buscarle la belleza máxima y de estar lo más cerca posible de la perfección, que siempre como ese intento perpetuo de la luz. Entonces, no fue sencillo escoger a los muchachos, y como fue un proceso largo de selección, de buscar el momento oportuno, de lograr que todos coincidieran, en algunos casos los que
porque estaban en una primera selección, ya algunos no se encontraban en ese momento dispuestos para la grabación por diferentes motivos, pero todos los que no vienen del mundo del sonido, los que no tienen voces entrenadas, que son la mayoría, debieron sobrepasar sus miedos, debieron enfrentarse a un taller, o más de un taller, donde Jordán Isera, director del Centro Cultural Casa del Cuento, y Fermín López, director de la Compañía de Narración Oral Escénica Palabras al Viento, dos proyectos que confluyen, dos ideas que mantienen a la palabra y a la narración oral viva dentro del OLGIN de una manera hermosa, que han logrado sostener un trabajo envidiable, que son en Cuba un referente para este tipo de ejercicio que es la narración oral y que le agregan tantos elementos de la escena que vuelven mágicas sus presentaciones. Pues tuvimos la fortuna de que nos acompañaran y nos guiaran para poner el énfasis adecuado, para poner los matices y los colores a las voces, para lograr sentir, para lograr la conmoción y después poder hacer una lectura más efectiva, porque realmente es muy difícil pedirle a un artista visual que se comunica desde otros códigos que lea como si fuera un artista de la escena. O sea, nunca le pediríamos eso. La intención sería que lograra conectar con ese texto y que pudiese transmitir eso. Y así lo hicimos. Ahí encontramos a Yailin, por ejemplo, que es directora de radio, y Alicia, que es asesora, Alicia Dueñona, que siempre se encuentran desde el otro lado de la cabina, que estaban aterradas. Bueno, ya cuando vean la transmisión, lo dije aquí, ya podrán corroborarlo, y por ahí hay otra transmisión en vivo en la que así consta. Le generaba mucha tensión porque saben de las exigencias de comunicar desde el sonido, y por eso también está Elina Abreu, que es directora de televisión, que es realizadora audiovisual y que se veía desafiada al reto de poner voz a un texto que en principio le parecía ajeno y con el que después de sentarse con Jordán Isera pudo lograr una interpretación que hace vital la poesía del autor. Entonces, a mí me parece que es un libro donde se abrazan muchas voluntades, muchos deseos y la capacidad de creadora de muchas personas, donde se expresa esta libertad con que trabajamos en Ediciones La Luz, que siempre le otorga a Luis a cada uno de los miembros del equipo para que sueñe, para que proponga, para que traiga, para que sume, y a la que asistimos todos en un ejercicio de construcción colectiva. Aquí nadie puede decir que un libro, que una cubierta, que un cartel, que una campaña, que un audiolibro es el resultado del trabajo de un individuo, aunque sea un monólogo lo que se esté grabando. Siempre hay la búsqueda de ese trabajo coral donde se encuentra la verdadera armonía y donde finalmente eclosiona la belleza. Entonces, hay que agradecer en principio a la asociación que respaldara este proyecto, porque en los tiempos que corren es arduo producir un audiolibro, por modesto que parezca su soporte de cartulina y esta placa casi anacrónica que muchos de ustedes no tienen dónde reproducir si fueran a disponerse a reproducir el disco, pero que nosotros insistimos en seguir entregando como registro del trabajo, de la búsqueda, de la voluntad estética de la luz, y que quede como evidencia de eso, más allá de que siempre les invitamos a que se acerquen a las plataformas digitales para consumirlo. Yo les confieso, ya leo más digital que lo que leo impreso, por la cantidad de libros que puedo llevar aquí, y no acumular en mi casa, donde tengo niños alérgicos, y además no puedo comprar todos los libros que quisiera tener. Y recomiendo acercarse a lo que ya dispone Ediciones La Luz en su canal de iVoox, porque que es el que nos convoca hoy, es una muestra
pero hay una diversidad de sonoridad, no solo en las voces, porque algunas de estas voces se repiten en otros audiolibros, sino en el trabajo de los propios DJ productores, en la selección, en las intenciones, en los discursos del resto de audiolibros que permiten evidenciar un catálogo plural de audiolibros que ya va de alguna manera ubicando a nuestra editorial, a lo mejor no está bien visto que lo digamos nosotros mismos, pero sí lo va ubicando en una posición, digamos, de ventaja ante lo que se está pidiendo en Cuba, que ya es un ejercicio que en otras partes del mundo tiene un camino andado, es cierto. Que quizás algunos prefieran escuchar el audiolibro sin música, también es cierto, para gustos, colores y también audiolibros. Y aquí están estos. Tratando de conservar, de proteger la memoria. Gracias a Secprego por este proyecto precioso que ya se convierte en una realidad, a Ludmila Peña y a Yacel Toledo por compartir sus apreciaciones sobre los cielos desiertos, Luis y Sergio en las voces de jóvenes artistas cubanos, miembros, por cierto, de la Asociación de Hermanos Celis. Entonces nosotros acá en el salón los invito a que permanezcamos, podemos escuchar algunas pistas de lo que está contenido acá. Vamos a recesar la transmisión ahora en redes sociales. En las redes sociales se va a compartir el link donde pueden buscar en iVoox los cielos desiertos. Y bueno, regresamos en breve también aquí al salón y a las redes sociales con un segundo momento donde estaremos presentando en retrospectiva la colección Quema Palabras de audiolibros de Ediciones La Luz. Muchas gracias.